Buenos días, mis hermanos, Dios los bendiga. Nuevamente nos encontramos con ustedes teniendo este tiempo. Oye, mis hermanos, en el día de hoy yo quiero comenzar a tocar un aspecto importante para cada uno de nosotros como creyentes. Como lo hemos venido diciendo, ya llevamos 6 meses después de que la Organización Mundial de la Salud declaró como pandemia al SARS-CoV-2 o coronavirus o COVID-19, como lo conocemos. Y durante este tiempo han pasado muchas cosas que han afectado nuestra vida. Han afectado demasiadas cosas en todos los ámbitos. Vemos, como le he venido diciendo, vemos crisis económica, crisis social, crisis política, en fin, cantidad de situaciones que han venido pasando a causa de esta pandemia. Pero aún una de las cosas que no debió haberse afectado, pero sí se vio afectado, fue el crecimiento espiritual de las personas. Para gloria a Dios, muchas personas comenzaron a crecer espiritualmente. Unos de pronto que no estaban cerca del Señor se acercaron al Señor y hoy día están muy comprometidos. Y otras personas que se asumía que estaban conectadas con el Señor simplemente se han desvanecido o simplemente han desaparecido. El otro día escuché una frase bastante interesante y dice: la pandemia no enfrió a algunos cristianos, simplemente sacó a la luz los que ya estaban fríos. Y la verdad que sí, que es muy cierto lo que dice. Y esto me hace pensar, es que va a pasar de aquí en adelante. El otro día les decía que ha venido esta pandemia y nos ha enseñado lo frágiles que somos los seres humanos. Cómo un simple microorganismo afectó y nos cambió literalmente la vida. Nos cambió nuestros comportamientos, cambió nuestros hábitos, cambió la forma como percibimos las cosas, nos enseñó a lo que es realmente importante, pero más aún nos enseñó que Dios es soberano. Y hoy como iglesia podemos darle gracias a Dios de cómo Dios ha cuidado la vida de nuestra iglesia, cómo ha cuidado a las diferentes personas que conforman nuestra iglesia, cómo ha restaurado hogares, cómo ha restaurado vidas y en especial cómo nos ha inmunizado frente a esta pandemia. Y le damos gracias a Dios porque Él nos ha cuidado verdaderamente. Yo quiero traer un versículo que está en el libro de Efesios, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 4. Son varios versículos, de hecho, desde el 13 hasta el 16. Efesios capítulo 4, versos 13 al 16. Y dice de la siguiente manera: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier a viento de doctrina, por estratagema de hombres, y que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te queremos dar gracias por tu amor, por tu misericordia y porque estás con nosotros. Gracias porque hemos podido tener un tiempo en tu presencia a través de la música. Gracias, Señor, porque tú nos has ministrado. Padre, te doy gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Quiero rogarte ahora que tú nos estés hablando a través de tu palabra, para que nosotros entendamos qué es lo que quieres que nosotros hagamos, para tener esas vidas victoriosas que tú nos has prometido. Gracias, Dios mío, porque tú nos acompañas en cada momento. Ahora te pido, Dios mío, que en cada hogar que en este momento se está escuchando tu palabra, tu presencia y tu Espíritu Santo les esté hablando muy al oído, para que ellos tomen conciencia y puedan actuar de acuerdo a lo que tú les hables. Gracias, Dios mío, en esta mañana, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Como yo les dije hace ratico, el otro día escuché una frase muy interesante que decía que la pandemia, algunos dicen que la pandemia enfrió a algunos cristianos, pero esto no es cierto. Lo que hizo realmente fue sacarlos a la luz. Nosotros al momento de nacer nuevamente, es decir, en el nuevo nacimiento, recuerde que es un momento especial, es un instante único en el cual usted entrega su vida a Jesucristo. Nos encontramos con una serie de nuevos retos que debemos seguir para poder ir en ese crecimiento espiritual, porque es que definitivamente el crecimiento espiritual es comparable al mismo crecimiento de una nueva vida. Se sabe que cuando un bebé nace,
tiene que tener una serie de cuidados. Un bebé recién nacido no se vale por sí mismo. Toca cuidarlo, toca amamantarlo, toca protegerlo, toca amarlo, toca cuidarle en muchos aspectos. A medida que el bebé va creciendo, se comienza a volver independiente, a desarrollarse por sí mismo, y cuando ya llega el ser humano a una edad aproximada, a una edad en la cual puede independizarse, simplemente se independiza y sigue por sí mismo. Pero en esta primera etapa, o en esta serie de etapas, va creciendo en un desarrollo natural. De la misma manera, en la vida cristiana, desde el mismo momento en que nosotros nacemos de nuevo, comenzamos a crecer poco a poco, lentamente. En primer lugar, nosotros debemos considerar este aspecto que les acabo de mencionar. La vida espiritual se parece a la vida natural. Ahora, algo importante en la vida natural es que no se queda estancada. Es decir, usted no se queda toda la vida siendo un bebé, usted no se queda toda la vida siendo un niño, usted no se queda toda la vida siendo un adolescente, usted no se queda toda la vida siendo un joven, usted toda la vida no se queda siendo un adulto, usted no se queda todo el tiempo siendo un viejo. Es decir, es un proceso natural en el cual usted comienza a crecer, a ir quemando etapas, y cada una de estas etapas va generando una serie de nuevos retos a los cuales usted tiene que enfrentar y usted tiene que ir lidiando. En la vida espiritual sucede exactamente lo mismo. En la manera que usted va desarrollando esas etapas, va desarrollando esos nuevos pasos, usted va desarrollando una serie de retos en los cuales tiene que ir avanzando poco a poco. Por eso es tan importante que nosotros hablamos de un proceso de discipulado, un proceso en el cual usted pueda comenzar a crecer. Si usted es un nuevo creyente, usted realmente no sabe qué son los pasos que tiene que seguir. De hecho, hay cosas sencillas que de pronto para muchos de nosotros son normales, para un nuevo creyente no lo son tanto. Por ejemplo, la oración. A nosotros, de pronto, si venimos de un trasfondo católico, se nos ha enseñado a rezar. Rezar es repetir unas frases al mismo tiempo. Y de ahí viene, por ejemplo, lo que nos enseñaron como el Padre Nuestro, el Ave María, en fin, todo lo que son estas oraciones. Aún hay cristianos que todavía rezan. ¿En qué sentido rezan? Que cogen, por ejemplo, un capítulo, un versículo de la Biblia y lo están repitiendo constantemente y no salen de allí. Realmente, cuando usted toma una frase y la repite constantemente, eso se llama un rezo. La oración es una conversación que nosotros tenemos con el Señor, y un nuevo creyente realmente puede decir que no sabe orar porque es que no ha aprendido esa parte, y desde esos pequeños rudimentos nosotros tenemos que aprender a enseñar a la gente para que vaya avanzando en oración, y la misma manera de cómo ir compartiendo su fe y de cómo ir incorporando los valores de la vida cristiana a la vida espiritual de esa persona. Por eso es necesario que nosotros comencemos a profundizar en estos aspectos. Hay 3 aspectos básicos que nosotros debemos tener en cuenta para poder iniciar ese crecimiento en nuestra vida espiritual. ¿Qué nos dice el Señor que nosotros debemos hacer y por qué es importante para nosotros ese crecimiento espiritual? Esta mañana queremos verlo. En primer lugar, yo quiero tocar un aspecto y quiero que vayamos en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 13, en el versículo 11, y dice de la siguiente manera: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Yo creo que ustedes ya se han dado cuenta cuál es el primer aspecto que nosotros debemos tener para nuestro crecimiento espiritual, y es dejar las cosas de niño. Puede que el crecimiento espiritual no sea tan sencillo de vivir, porque realmente implica muchas veces ir en contra a una cantidad de cosas que nosotros hemos aprendido en nuestra vida. Por ejemplo, yo les he enseñado a ustedes que el mundo nos ha enseñado 2 reglas básicas: no dar papaya, y a papaya puesta, papaya partida. Mis hermanos, la Biblia no nos enseña eso definitivamente, y cuando usted se encuentra con la palabra del Señor y choca con esas cosas que usted ha aprendido de su vida, eso no es tan fácil de vivirlo y muchas veces cuesta cómo aplicarlo. Y lo peor aún es cuando todavía nosotros vivimos con cosas de niños. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver a sus hijos, a sus sobrinos, a sus nietos, cuando están los dos jugando y pelean por un juguete. Y cómo se enojan por un juguete solamente porque quieren tenerlo. Resulta que hay muchos adultos que actúan exactamente igual
como los niños, siguen actuando en esas niñerías, siguen actuando en esas formas de inmadurez que nosotros tenemos. Ahora, cuando nosotros estamos viviendo esos inicios, es importante que nosotros estemos dispuestos a crecer, que tengamos el deseo profundo de crecer, donde veamos el amor de Dios en nuestra vida y vamos a ver cómo Él comienza a moldearnos en todas las formas, y a través del estudio de la palabra del Señor vamos a entender los conceptos bíblicos que de pronto antes eran confusos. En consecuencia, nosotros vamos a experimentar algo que en el libro de Apocalipsis Dios lo define como el primer amor. Y ese primer amor, cuando usted recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, usted siente una oleada de un enamoramiento hacia las cosas del Señor impresionante. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama primer amor. En ese primer amor donde usted desea profundizar, donde desea aprender más, donde desea estar muy conectado con el Señor, ese primer amor nos gusta muchísimo. Pero desafortunadamente hay muchas personas que lo han perdido. Ahora, en consecuencia de este primer amor, nosotros comenzamos una etapa inicial de crecimiento. Pablo habla a los corintios que se debe empezar a crecer en la fe, que debemos ser personas que debemos pensar las cosas no como un niño espiritual. Ahora, por ejemplo, ¿a qué me refiero? ¿Cuántas veces yo no me di cuenta en la iglesia que había gente que se molestaba con un hermano simplemente porque no lo saludaba? Y lo asumían automáticamente como una ofensa. Y de hecho, como estaban ofendidos con el hermano, dejaban de venir a la iglesia. Sí, aunque parezca ilógico, son cosas que estaban pasando. ¿Y sabe qué es lo único que nos dicen? Que son cosas que actuamos como niños. Mire, es bueno dejar ciertas cosas del lado porque no nos edifican, y poder simplemente seguir nuestro camino en Cristo, viéndolo solamente a Él como el autor, consumador y el Rey de nuestra vida. Mis hermanos, nosotros no podemos pretender vivir nuestra vida cristiana por lo que hacen o dejan de hacer las otras personas. Bien lo dice la Escritura: maldito el hombre que confía en el hombre. Nosotros tenemos que vivir con un ejemplo claro, y ese ejemplo claro se llama Jesucristo. De hecho, mire, la Biblia también nos enseña que nosotros no debemos juzgar las cosas que no corresponden a la fe. Es decir, todo aquello que nos aleje del perfecto amor del Señor, nosotros debemos desecharlo. Porque es que entonces le estamos revolviendo una cosa con la otra. Mire, cuando nosotros experimentamos el verdadero amor de Dios en nuestra vida, aprendemos a tolerar a nuestros hermanos en la fe, como también estamos en el camino de perfeccionarnos en Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, tengamos en cuenta este concepto que realmente es vital, que es muy importante para cada uno de nosotros, que podamos tener esa conexión con el Señor para que podamos dejar las cosas de niños. En segundo lugar, un aspecto muy importante es aprender a crecer en comprender la palabra del Señor. El libro de Primera de Corintios, en el capítulo 14, en el verso 20, dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Ahora, el motivo del crecimiento espiritual está en poderle dar la gloria a Dios con nuestra vida. Pablo guía a los corintios a que no pensemos como niños, ya que debemos empezar a caminar y crecer en nuestra vida espiritual. Solo se nos indica el ser como niños cuando desechemos en cuanto a la malicia que el mundo lo trae, es decir, que actuemos con inocencia en ese sentido, debido a que esto, cuando nosotros actuamos en esta forma como niños fluctuantes, nos hace perder la santidad en el Señor que Él quiere que nosotros mantengamos. Por esto mismo, nosotros podemos evidenciar que la verdad en Dios frente al pensamiento debe reflejarse en nuestra vida. Es decir, que si yo digo que estoy conectado con el Señor,
yo debo reflejarlo en mi vida y de igual manera en nuestro espíritu. Hay una palabra interesante que se llama metanoía y es una palabra que significa cambio de mentalidad. En algunas semanas anteriores yo les hablaba de esa palabra en uno de los mensajes y últimamente les he estado hablando muchísimo de eso, cambiar nuestra forma de pensar. Romanos capítulo 12, versículo 2 nos dice claramente eso, que nosotros debemos cambiar nuestra manera de pensar, y en la manera en que nosotros comenzamos a cambiar nuestra manera de pensar, comenzamos a cambiar nuestra manera de vivir. Pero para lograr cambiar nuestra manera de pensar primeramente y nuestra manera de vivir, tenemos que estar conectados a la fuente, y la fuente se llama Jesucristo. Y esa fuente viene revelada a través de la palabra del Señor. De ahí es tan importante este segundo aspecto, que es comenzar a crecer en comprender, y aquí esta es la palabra clave, comprender la palabra de Dios. Mire, yo no solamente le estoy hablando de que usted la lea, yo no solamente le estoy hablando de que usted la escuche, le estoy hablando de que usted debe comprender, entender, asimilar la palabra de Dios. Y una vez que usted entiende, comprende la palabra del Señor, usted puede comenzar a actuar en consecuencia y actuar su vida en la forma en como Dios quiere. Por eso es que nosotros debemos pedirle a Dios, evidentemente, que renueve nuestra mente, pero de igual manera nosotros debemos participar o tener una participación activa en eso. Yo puedo pedirle a Dios que renueve mi mente, pero si yo no estoy leyendo la Escritura, no la estoy aplicando en mi vida, ¿qué cambios voy a tener? Por eso es muy importante mi relación con la palabra del Señor. Mire, no descuide la lectura de la palabra del Señor, no descuide los procesos de discipulado que nosotros estamos haciendo actualmente en nuestra iglesia, porque a través de los procesos de discipulado, que es confrontarnos con la palabra del Señor en la medida que cada uno va creciendo, entonces nosotros vamos a poder crecer en esa fe y vamos a poder crecer cada día en lo que Dios tiene para nosotros. Así que, mis hermanos, recuerde este aspecto que es muy importante, crecer en la comprensión de la palabra del Señor. Y el tercer aspecto que quiero hablarles en esta mañana es esforzarnos en tener la estatura de Cristo. Bien leíamos en el pasaje que comenzamos en el día de hoy, y voy a permitirme leer, pero solamente voy a leer el versículo número 13. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué estamos permitiendo que entre en nuestra vida? ¿De qué nos estamos alimentando? No les estoy hablando de nuestro cuerpo, les estoy hablando de nuestra mente, de nuestros ojos. ¿Con qué nos estamos alimentando? Lo que estamos dejando entrar en nuestra vida, lo que estamos alimentándonos, ¿cómo está afectando nuestro crecimiento? Usted sabe que cuando uno lleva a los niños a control y desarrollo, uno de los factores que le miden a ellos es la talla, es decir, cómo va creciendo. No tanto el peso, sino la talla. Y en la medida que tenga una buena talla, pues todo lo demás va bien. Esto significa que el niño va creciendo. En la misma manera, nosotros debemos buscar, como dice la Escritura en esa figurativa, de llegar a la altura de la estatura de Cristo. Mire, hay una realidad. El mundo cristiano, el camino cristiano, para ser exacto, trae muchos retos. Y eso es una verdad ineludible. Recordemos que nosotros estamos en esta tierra para poder ser moldeados. Sí, hay aspectos en los cuales nosotros necesitamos ser moldeados, y estamos aquí para poder ser moldeados y cada día poder parecernos aún más a nuestro Salvador, del mismo modo en que Él nos enseñó el amor y la obediencia a Dios. El texto bíblico que acabamos de leer, Efesios capítulo 4, versículo 13, nos indica la importancia de esforzarnos. Pero, ¿qué quiere decir la palabra esforzarnos? El esfuerzo implica hacer sacrificios constantes, es decir, que es algo que nos puede costar mucho trabajo, nos puede costar lágrimas o puede ser muy difícil de lograr, pero que definitivamente va a tener un muy buen resultado. Sin embargo, obtener una estatura de la fe en este pasaje no nos indica solo nosotros, sino también a la iglesia misma. Es decir, que nosotros no pretendemos ser los únicos que crezcamos en realidad,
porque cuando nosotros comenzamos a crecer podemos afectar positivamente a nuestros hermanos y ellos también pueden comenzar a crecer. Debemos crecer parejo y con el hermano que acaba de encontrar a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Pero ¿cómo puedo hacer? De pronto se estará preguntando allí, ¿cómo yo puedo hacer que otro crezca? Por lo que ve en usted. Y de pronto usted está diciendo, pero es que todavía no nos podemos reunir y aquí en la casa, ¿cómo yo puedo reflejar eso? Con su actitud. Mire, un ejemplo muy sencillo. ¿Qué tanto usted se está conectando a nuestras transmisiones? ¿Cómo usted le puede pedir a una persona que se conecte a las transmisiones de la iglesia si usted ni siquiera lo hace? ¿Cómo usted le puede decir a una persona que haga un discipulado si usted no lo está haciendo? ¿Cómo le puede decir a una persona que ofrendemos y que diezmemos al Señor si usted no lo está haciendo? Mis hermanos, nosotros tenemos que ser primero ejemplo para que eso se pueda reflejar a los demás. Tú eres luz en tu casa. ¿Qué está viendo tu casa en ti? Recuerda que el mejor testimonio de cristiano que pueda haber en tu casa eres tú mismo. Y si tú mismo no estás siendo un buen ejemplo, ¿cómo pretendes que tu familia sea liderada hacia el cristianismo? Mis hermanos, es importante que nosotros hoy día tengamos en cuenta que nosotros podemos afectar positivamente a las personas que nos rodean. Recordemos que la iglesia es el cuerpo del Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo es nuestra cabeza. Y si nosotros a Él lo tenemos como primer lugar, como en nuestra cabeza, definitivamente nosotros vamos a crecer cada día. Si Cristo no está como cabeza de su cuerpo, va a ser un organismo deforme. Mis hermanos, la invitación en el día de hoy es a que podamos crecer espiritualmente, es a que podamos crecer en la fe, es para que podamos crecer cada día como cristianos y en ese crecimiento podemos llegar a ser maduros, podemos comenzar a ser autónomos, no esperar que nadie nos empuje para hacer las cosas. Miren, mis hermanos, yo soy convencido de algo. Cada persona es responsable de su propio crecimiento espiritual. Como pastores y como líderes, nosotros estamos para poder dar guía, para poder dar soporte, para poder mostrar cómo deben hacerse las cosas. Pero tú tienes la responsabilidad de tu propio crecimiento. Tú eres el que decide qué tanto va a alimentarse de la palabra del Señor. Tú eres el que decide qué tanto vas a recibir las guías que estás recibiendo. Tú eres el que decide en últimas cómo va a ser tu propio crecimiento. Así que hoy te quiero animar a que asumas esa responsabilidad. No le estés echando la culpa a los demás de tu falta de crecimiento, sino que sumas tu compromiso personal con el Señor acerca de ese crecimiento. Hoy ha llegado un momento en el cual debes pararte en la brecha y decir: hasta aquí quiero dejar mi vida pasada, llena de flojera, llena de ambigüedad y llena de falta de crecimiento. Y a partir de ahí, hoy quiero crecer en el Señor Jesucristo para poder experimentar todas las bendiciones que Él tiene para mí. Porque esa es otra cosa. ¿Cuántas bendiciones tú has perdido por causa de tu falta de crecimiento espiritual? Así que, mi hermano, mi hermana que me está escuchando en esta mañana, yo quiero decirte lo siguiente: Jesucristo vino a la tierra e hizo un sacrificio en la cruz. Y nosotros debemos comprender lo que significa esto con madurez y comenzar a buscar el crecimiento espiritual. Recordemos que estamos en un mundo espiritual que no es ajeno al poder que tenemos como hijos de Dios, a la autoridad que nosotros tenemos. Por lo tanto, no debemos desfallecer y crecer en todos los aspectos de nuestra vida en plenitud, esforzándonos y amándonos como Cristo nos amó y nos comprendió al momento de recibirnos como parte de su reino. Que en esta mañana el Señor haya hablado a tu vida y podamos operar cambios para la gloria del Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te doy gracias, Dios mío. Gracias porque tu palabra nos enseña varias cosas. Hoy te ruego, Dios mío, que cada uno de mis hermanos pueda entender que debemos aprender a dejar las cosas de niños, Señor. Que debemos aprender a crecer en la comprensión de la palabra tuya, Señor. Y que debemos, Dios mío, esforzarnos en tener la estatura de Cristo. Dios mío, que dejemos de estar fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina o por cualquier cosa, sino que nos arraiguemos en la fe y podamos crecer en la plenitud de Cristo. Gracias, Dios mío, porque estás con nosotros.
Te pido ahora que nos cuides y nos permitas que entendamos qué es lo que debemos hacer. Gracias, Dios mío, por todo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.